Hola, ¿cómo están? Muy buenos días y buenas tardes con todos. Los saluda Consuelo Napaico Alcalde. Seguimos con mi programa Directo con Consuelo que se transmite a través de CNM. Como saben, siempre los días sábados a las 9 de la mañana en Perú y a las 4 de la tarde en España. Vamos a recordar entonces que el día de ayer, viernes 26 de junio, se recuerda siempre y se fomenta este día en donde se ve la importancia de la lucha contra el uso de las drogas. Y justamente de este tema es el que vamos a hablar el día de hoy. Y para eso tengo como invitado especial a Miguel Solana. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas, encantado de estar contigo aquí, Consuelo. Qué bueno, Miguel. Él es integrador social, es terapeuta y es rehabilitado. Ha pasado por esta situación de adicción en donde nos va a comentar su importante experiencia al respecto. Miguel, cuéntanos cómo así empezó tu relación con esta adicción. Bueno, pues empezó hace ya 8 años. Diría que con 11 años comencé a fumar tabaco, a tontear, se llamaba entonces, ¿vale? Con compañeros de colegio, en excursiones, se invitaban a nuestros padres y tal. Luego con 13 años fue la primera vez que probé el alcohol. Y ese mismo día, además, probé, consumí THC, consumí marihuana. Y eso se quedó ahí, poco a poco. O sea, no es algo que yo hiciera todos los días, simplemente lo probé, típico de un primo, en su casa, en Navidad, mira, prueba esto y tal. Hasta que pasaron unos años, te hablo con 16 añitos, pues ya más o menos consumíamos los fines de semana, amigos del cole, salíamos a lo que se le llama aquí botellón, en España, sobre todo en Granada, se hacía casi por norma, todos los viernes, sábados. Y claro, ese consumo, quieran o no, pues era casi obligado. Todos los viernes y sábados tener que consumir grandes cantidades. Y se normaliza. Se normaliza el estar borracho. Y Ya. claro, teníamos una hora de llegada porque era muy joven, engañaba, ya empezaba la mentira, por ahí a rondar. Luego es cierto que por problemas que vas sufriendo en la vida, ya sea temas de desamores, sea temas del colegio, de las notas, de cualquier cosa, pues empiezas a tener la sensación de que hay algo dentro de ti que no va bien, ¿vale? Como si faltara una pieza, como si faltara algo, no eres capaz de gestionar esas emociones. ¿Y qué pasa? Que de repente, cuando pruebas aquello que probaste, te sentó bien, empiezas a notar que esa pieza ya no falta, como si ya fuera completo y todo entrara perfectamente, ¿no? Y ese es el problema principal, que te crees que es eso, que los engaños, y ya lo utilizas para todo. Empiezas a utilizarlo tanto para gestionar una emoción, pues un desamor, para gestionar la euforia de que has aprobado un examen o que has conocido una chica o que cualquier cosa. Ya. Eso se va, eso se va cada vez, va cogiendo más tolerancia a la sustancia y ya va mezclando más, ya va incluyendo pues, THC, el cannabis, el hachís, en lo que es la ecuación de esos consumos del fin de semana, en los cuales claramente por el tema social vas juntándote con gente que va tomando de la misma sustancia que tú. Y eso empieza a quedar, pues yo empiezo después del colegio con 18 años, que mi curso, mi COU, no he repetido un año, me veo muy bien, y decido empezar a estudiar un grado de informática, porque mi padre tenía un taller de electrónica y, bueno, pues, ¿para qué voy a estudiar otra cosa si ya tengo esto? Siempre Ujú. buscando el mínimo esfuerzo. Empiezo a trabajar, empiezo a consumir a diario con mis amigos cuando salía del trabajo. A todo esto yo me creía que tenía una vida pues plena. Todos consumían, yo seguía teniendo mi trabajo, tenía mis estudios hechos, tenía mi coche, me había comprado una casa, me eché una novia muy bonita, se quiso casar conmigo, pero todo esto yo cada vez consumo un poquito más, siempre teniendo el alcohol, teniendo el cannabis y meto en la ecuación la cocaína ya con 25 añitos o así, todos los fines de semana, ¿vale? A todo esto también tuve la mala suerte de encontrar un médico de cabecera que le dije que estaba muy nervioso y que no dormía bien por la noche y me mandó benzodiazepinas, tranquilizant, de hecho. Entonces, claro, pues yo no lo notaba, como todo el mundo nos creemos que cuando manda un médico, pues no es malo.
adelante sin problema. Ujú. Entonces ya tenía, ¿cuántas sustancias tenía yo con 25 años? Pues estaba hablando de cannabis, alcohol, benzodiazepinas y cocaína. O sea, tú Y yo no me empezaste, daba, a qué edad más o menos? 13, ¿sabes? Empezar con 13 años. ya, Empezar con 13 años, eso fue la primera vez que lo probé. Luego consumo más fines de semana, 16, 17. Consumo diario de algunas sustancias, 22, 23. Hasta que ya se me hace de todas las sustancias, consumo a diario, ya con 35 o así. Ya tenía yo mi pareja y habíamos tenido ya un hijo, 2 hijos. ya. Y como que eso se me hace muy grande. El segundo hijo ya se me hizo, pedí ayuda, fui pidiendo ayuda a lo largo de los años, tanto el Centro Provincial de Drogodependientes, el cual, por desgracia, pues, no hay una estructura adecuada para seguir a un adicto, hacer un seguimiento de adicto. Es una pena, la verdad, que el servicio de salud no nos dé esto, pero bueno, es lo que hay. Luego estuve también psicólogo, estuve en psiquiatra, estuve en Proyecto Hombre, como de 4 o 5 años en ambulatorio y luego ingresado en una comunidad terapéutica 8 meses. Ujú. Pero no era mi momento. Yo entraba siempre por el autoengaño, yo quería volver a consumir, pero en verdad era porque mi familia aplacara un poco el enfado, que siempre pasaba algo. Cogía dinero de negocio, que eso entonces llevaba mi padre, siempre desaparecían cosas. No, yo iba robando, engañando, Ya. mintiendo continuamente. Pasa Mm. que yo me engañaba también a mí y siempre la culpa era de los demás. Hasta que, Sea, tú bueno, no tenías tengo esa conciencia de que algo te estaba pasando, nada. Eran para los nada. demás los que Yo estaban utilizaba, de repente. utilizaba la conciencia de que algo estaba pasando para salir del rollo. O sea, yo decía, ay, tengo un problema con la droga, para que no me machacaran con que faltaba tiempo, ¿vale? Ya, pues ya. Entonces, entraba en tratamiento, pero no había consecuencias y volví a consumir hasta que me volvían a pillar. ¿Y en ¿Qué qué pasó? Que momento, hubo consecuencias. justo en qué momento es que te diste cuenta que necesitabas esta ayuda importante? Cuando hubo consecuencias, de repente en casa la relación con mi mujer era horrible. Yo buscaba siempre la pelea, continuamente, desde por la mañana tempranito, porque así con esa pelea tenía la excusa perfecta para ir a consumir. Y una vez que consumía, pedía perdón, pedía disculpas. Lo que pasa es que las peleas cada vez eran más gordas. Peleas, yo hablaba cada vez peor a mi mujer, cada vez con los niños delante. Aquello se volvió insostenible. O sea, fue un maltrato psicológico en toda regla, en toda regla. Y mi mujer se cansó de mí y me echó de casa. Me echó de casa y me vi pues durmiendo en el coche unos días. No estuve más, pero esos días fueron suficientes para darme cuenta que había perdido lo que creía que tenía, pero que ya lo había perdido, que era mi familia, que era mi hijo, que era mi mujer, que era una vida. Yo no tenía nada, ninguna gana ni motivación para hacer nada. En el tema laboral, mis amigos ya habían desaparecido porque yo no quería estar con ellos, ya que quería consumir solo para mí, solo consumía en casa, mi familia abajo, yo iba al baño, mi familia abajo, y yo no era padre, yo no era nada, llevaba a mis niños siempre tarde al trabajo, al colegio, yo llegaba tarde al trabajo, y era mentira constante hasta que me vi en esa situación y pedí ayuda a mis padres a los pocos días porque me dejaran estar en algún sitio durmiendo. Y confiaba en que a mi mujer se le iba a pasar, pero no se le pasó. Gracias a Dios no se le pasó, porque eso hizo que buscara por Google un sitio y el primero que me apareció de tratamiento entré. Era la última oportunidad que tenía y tuve la suerte de entrar en el método Minnesota, en un sitio donde estaba este método. Ya. Y bueno, iba bastante rendido ya con lo que había pasado. Aún así, sé que si en esos entonces mi mujer hubiera dicho que volver a casa, hubiera vuelto a consumir. Ajá. Entonces, solo ese momento en el que ya no tenía nada, tenía todo perdido, y me vi rodeado de gente con mi mismo problema, pero que cambió una cosa, que mis terapeutas eran adictos a recuperar. Ujú. Eso es lo que a mí, bueno, esas mentiras que yo le contaba a los psicólogos, a los psiquiatras, a todos los otros terapeutas, oye, que hicieron lo posible por mí, pero yo lo manipulaba como me daba la gana. Aquí me creía que lo manipulaba, pero me hacían así todo, y me decían, vale, tú tranquilo, pero no colaba ni una. Ya. Hasta que
¿Cómo hasta que ya cambió? me di cuenta. ¿Cómo cambió tu vida, Sí, bueno, ya cuando dejaste esta situación de la adicción? ¿En qué sobre todo consideras que cambió tu vida? bueno, mi vida es que ahora tengo vida. La diferencia es que antes estaba muerto de vida y ahora, a los 11 meses de este tratamiento, mi mujer se preocupó de preguntar a ver cómo iba la cosa Ujú, y, y parece ser que iba bien porque quiso que volviera a casa. Hicimos los dos un proceso paralelo, ella también tuvo que tener ayuda, yo la mía, y ella se liberó de su coadicción ujú. y yo al año volví, yo todavía estaba en tratamiento, mi tratamiento duró 4 años, y yo volví a casa y bueno, hoy en día cerré esa empresa que tenía porque yo no me gustaba, la verdad, lo que estaba haciendo. Me empecé a dedicar a otra cosa y era lo que me gustaba. ¿Qué hice? Estudiar integración social, me preparé el máster para terapeuta especialista en adicciones y varios cursillos de tema emocional y demás que me sirvieron para orientar todo mi tema laboral en esto, en ser terapeuta, en ayudar a otros adictos, bueno, que me veía reflejado y que realmente había tenido una vocación en algo por primera vez en mi vida, con 42 años, ahora tengo 46, ¿vale? O sea, es tarde, bueno, No, nada para de tarde, mí es nunca es tarde. suficiente. Bueno, qué bueno que lo hiciste realmente. Y nos estabas comentando un poquito también la situación de tu esposa, que ella también llevó un proceso de terapia, ¿no? ¿Cómo es que llega a afectar esta situación a la familia en general? Uy, porque se ven arrastrados también poco a poco. De hecho, ellos siempre decían, en el centro donde yo estaba, unos miércoles de terapia de familia y otros miércoles de terapia de parejas, y cada 15 días iban cambiando. Y siempre había veces que nos dejaban entrar Ujú. porque esa terapia era para ellos, nos dejaban entrar para escucharlo a ellos. Y la verdad que todos hablaban tanto unos como los otros de que no sabían no habían podido darse cuenta antes. Incluso, sobre todo en el tema familiar, se sentían culpables. Siempre Mm, los padres, cuando llegaban, se sienten culpables, igual que pasa aquí en el centro donde yo estoy ahora. Y hay que hacerles entender que no son culpables, son víctimas, al igual que el enfermo de esta enfermedad. Eso es fácil decirlo, pero requiere muchas terapias, requiere hablar mucho, de muchas situaciones que han vivido ellos. Requieren decirle a la cara al adicto lo mal que lo han pasado, ¿vale? Para que se dé cuenta que ha tenido consecuencias. Y luego es súper bonito, porque ves como unas familias que a lo mejor llevan por 2 años, un adicto en recuperación 2 años, a uno que acaba de entrar, a otra familia que acaba de entrar, le están diciendo, oye, que esto funciona, que yo he vivido esto y he pasado por esto. Cuando esa persona que acaba de entrar escucha a alguien que ha vivido lo mismo que él ujú. y ve cómo han mejorado. Y hay una palabra que me encanta siempre decir cuando a mis padres les preguntan, porque yo lo he pasado muy mal, mi padre, mi hermano y mi mujer, por supuesto, pero el tema familiar, ahora centrando en eso, mis padres dicen siempre, ¿cómo estás? Y dicen, tranquilo. Y no dicen bien, no dicen mal, dicen tranquilo. O sea, la palabra, el Ella es una estar emoción, tranquilo, claro. hoy en día es lo mejor que hay. Y claro, a veces vamos con algún problemita. Yo le digo, mira, mamá, me ha pasado esto, de trabajo, de esto, tal. Y me dicen, pero ese qué problema es lo que venimos, ¿sabes? Y me ponen en mi sitio. Si yo he conseguido superar esto, cualquier otra cosa no es ningún problema. Claro. Ahora, cuéntanos, ¿qué es lo que consideras que debería de hacer un familiar que tiene un ser querido que está pasando por esta situación? De pronto, ¿qué es lo que tendría que hacer cuando ya está sospechando que está, pues, en estos Sí, temas de adicción? sí, sí, sí. A ver, normalmente cuando se sospecha es porque hay algo. Ujú, Lo que pasa es que nos cuesta aceptar. Eso es lo difícil. El adicto, lo normal es que siempre lo niegue todo. Y eso es es un síntoma de esta enfermedad, la mentira, ¿vale? Entonces, el consejo que yo puedo dar, que siempre daré, es el que dio a mi familia y el que funciona, la verdad, por desgracia, es una cosa que se llama amor duro. Amor duro es el amor más grande que le podemos dar a ese familiar. ¿Y cómo es?
Pues en caso de un padre, por ejemplo, no dejando entrar a su hijo en casa, echándolo de casa. En caso de una pareja es echándolo de casa o separándose. En el sentido de o tú buscas ayuda o yo, porque te quiero a ti, porque te quiero muchísimo, no voy a volver a hablarte en la vida. O una cosa o la otra. Es decir, esa es la única manera en que, aunque sea condicionado por que nos han obligado a hacerlo, entramos en tratamiento. Hoy en día es muy difícil encontrar a una persona que vaya a entrar por sí mismo a tratamiento. Tiene que haber sufrido mucho y estar muy rendido. La adicción no te deja ver eso. Entonces, normalmente tenemos que entrar condicionados por algo. A veces entramos y decimos, no, entramos por mí. No, no. Muchas veces es porque nos han dado un ultimátum. O entras aquí o tal. Y eso, para llegar a eso, hay que sufrir mucho. Entonces yo diría, ahórrate ese sufrimiento. Es fácil decirlo, también te lo digo, Consuelo. Es fácil decirlo, pero llegar al punto de no dejar entrar a casa a tu propio hijo no es nada fácil. Pero sin embargo es el amor más grande que le puedes dar. Porque gracias a eso, aunque no sea en ese día o el siguiente tampoco, entenderá que necesita ayuda. Claro, Porque si evitar su propio totalmente la sobreprotección, que muchas veces hay esa tendencia, ¿no? A de alguna manera ceder, sobreproteger, que finalmente hace Y daño. también, y también Consuelo, a que a nadie le gusta tener drogadicto, un vicioso en casa. Ese es el problema, el nombre que le hemos puesto a esta enfermedad, ¿vale? Nadie consume, ningún adicto consume por placer. Todo el adicto consume por no sufrir. Eso tiene que quedar muy claro. Yo consumía mi última vez porque sabía que me iba a morir de consumo y ya me daba igual todo. Y en tu escala de valores la droga va subiendo hasta que se coloca en el primer puesto. Luego va tu familia, tu hijo, tu trabajo, tu familia, lo que sea. Pero lo primero es la droga. Eso es la enfermedad. A ver, está probado, está explicado en la neurociencia cómo desactiva totalmente el córtex prefrontal, que es con lo que razonamos, con que lo que controlamos la impulsividad y dejamos solamente el sistema límbico, ¿vale? Que es el que se encarga del instinto, es el más primitivo, el que nos dice si algo me gusta, algo repito. Eso lo quiero repetir porque me ha gustado. Y el prefrontal es el que se encargaría de decir, no, no lo repitas porque mañana trabajas o porque mañana tienes que llevar a tu hija al colegio. Pero eso es lo que nosotros tenemos estropeado. Claro. Y Y muchas de, veces en la sociedad hay una tendencia a malinterpretar las cosas, ¿no? De pronto, ¿qué es lo que has considerado que más se ve en cuestión de prejuicios o malas interpretaciones por parte de la sociedad, personas que pasan por esta situación de adicción? sí, bueno, hay una nula educación sobre la adicción. Desde hace muchísimas generaciones, esto existe toda la vida, pero hace generaciones pasadas, y hablo de 2 o 3 generaciones, de mi padre y mi abuelo, antiguamente en los pueblos sobre todo, pues, el que se terminara de trabajar y se fuera uno al bar a echarse de beber, era lo más normal del mundo. De hecho, el que no lo hacía era raro, el rito. Estamos hablando de la droga que más muerte trae, ¿vale? Cada año. Y es la mejor vista, más socialmente aceptada. Sin embargo, yo como no bebo, a veces voy a los bares y me dicen, uy, ¿cómo que no bebes? ¿Vale? Eso con el alcohol, que es la más dañina. Sin embargo, nadie te dice, oye, ¿por qué no te pinchas un poco de heroína? ¿O por qué no te metes una raya? No, con eso no te lo dicen. Eso sí está muy mal visto, pero el alcohol está súper bien. Al final es lo mismo, tenemos una muy mala educación con el tema de la adicción. Nadie te explica las consecuencias que va a tener. En ningún sitio te explica de en qué consiste un tratamiento, que existe un tratamiento y que tiene recuperación, ¿vale? Porque tú puedes tener conductas adictivas, que eso casi todo el mundo de los normales, nosotros le llamamos, lo tiene. Estamos hablando del móvil, de la comida, del sexo, del trabajo. Son conductas adictivas porque todas estas cosas es también por una mala educación que se tiene con ellas. No se puede eliminar, nadie puede eliminar la comida, ¿no?, de la ecuación porque necesitamos comer para. Sin Claro. embargo, por eso es una conducta adictiva, no es una adicción. Ahora, La adicción sí que es obligatorio eliminarla para el resto de su vida. El móvil es una conducta adictiva que hace muchísimo daño, pero, claro, la adicción que se hace con el móvil son las apuestas deportivas. Eso que hoy en día se ve cada día más y a los jóvenes más todavía,
eso tú puedes eliminar la apuesta deportiva, la debes eliminar, porque eso sí es adicción. Claro, hay Pero el personas tener que un móvil, no se dan no. cuenta de eso, ¿no? Como que se Sí, enganchan claro. y no se habla justamente de este tema mucho de las adicciones al uso inadecuado de la tecnología, por ejemplo, ¿no? O sea, la Sí, tendencia es cuando se menciona la palabra adicción pensar en únicamente la droga, pero también hay otros tipos de adicciones, la ludopatía, ¿no? El está, uso inadecuado de la tecnología, por ejemplo, el alcohol, que está, también afecta tanto, y hay personas que toman alcohol todos los días, pero piensan que sí, así debe ser, ¿no? Pero está. también hay personas que les afecta de diferente manera. Hay quienes de repente toman alcohol y ya se ponen como que más chistosos, más graciosos, hacer payasadas. Otras Sí, personas se pondrán nerviosos, otros agresivos, pero afecta. sí. La adicción comienza cuando tú utilizas esa sustancia para regular tu emoción. Y Ujú. ese es el síntoma principal del adicto. La adicción no es consumo, la adicción es mala regulación de la emoción, por lo cual necesitamos consumir. Los adictos tenemos un pequeño amplificador en el cerebro en el cual todo lo triste a nosotros se hace muy triste, igual que lo eufórico se hace exagerado. Y debemos consumir para regular eso. Al principio, ¿cómo conocemos esa sustancia? Pues como está tan bien visto y tan normalizado el consumo hoy en día del alcohol, incluso te digo, de quien no se fuma algún porro o ya se mete una raya, porque eso es en entornos laborales casi lo más normal del Ujú. mundo, pues claro, es que es adicto, ahí hace un clic en la cabeza, ahí es donde comienza. Y por supuesto, si tienes médico que con 25 años te están mandando benzodiazepina, pues ya le hemos liado. Ahora, ¿las adicciones serán una enfermedad, una elección, la combinación de ambas? ¿Qué podrías decir? ¿Una enfermedad o qué? ¿Me has dicho? Una elección, ¿no? El hecho de que la Elección. persona tiende a elegir, a decidir, pero muchas veces se ve que ya escapa a esa situación porque ya no lo controlan, no lo manejan, ¿cierto? Sí, no, el adicto no elige, es una enfermedad, Ujú. claramente. Además, una enfermedad mortal crónica con tendencia a la recaída, dice la Organización Eso. Mundial de la Salud. Ujú. Una enfermedad en la cual tiene sus síntomas y tiene tratamiento. Y eso es lo que yo, por ejemplo, cuando voy al instituto, voy a colegio, voy a centros para hablarle a los chicos, intento explicarles, no desde, porque a mí venían al colegio también a explicarme, ¿no? Y yo lo que decía era que sabrían, que sabrán eso, que yo controlo, ¿vale? Entonces eso es lo que intento. Yo intento mezclar un poquito de cómo funciona en nuestra cabeza la adicción y con mi experiencia propia. Es un poco explicar en qué consiste la adicción y en qué consiste la recuperación, Entonces, ¿vale? la persona tiene que darse cuenta de que está pasando por una situación que ya escapa a su control y estamos hablando ya de una enfermedad. Lo digo porque hay muchas personas, ¿no? Sobre todo jóvenes, que no se dan cuenta que están en ese proceso y que bueno, lo hacen por un tema muchas veces social, por los amigos, hasta que ya están demasiado envueltos y no saben cómo salir de esa situación, ¿no? Y ahora, por Sí. otro lado, hablaste de las recaídas. ¿Qué se podría hacer en función de prevenir esta situación de las recaídas? ¿Qué es lo que más recomendarías? Para prevenir una recaída, a ver, una recaída no comienza en el momento que tú vas y te pides la sustancia que sea para recaer. Una recaída empieza cuando empiezas a dejar de querer. Cuando tú estás haciendo un tratamiento, el Ujú. tratamiento requiere una constancia de hacer una rutina. Yo te hablo del tratamiento que a mí me ha funcionado y no voy a hablar de otros. Mi tratamiento consiste en hacer una rutina durante muchísimo tiempo, todos los días lo mismo. Eso hace que tu cerebro, tus conexiones sinápticas, tus neuronas, se acostumbren a hacer eso. ¿Eso qué quiere decir? Si en esta rutina no metemos ese consumo, quitamos de la ecuación la droga, eres capaz de vivir. ¿Qué pasa? Ahí en ese tiempo de vivir normal, ¿no? Quiere decir, pero en ese tiempo aparece la droga en tu cabeza muchísimo, porque esas conexiones de la neurona las tienes acostumbradas como iban antes. Eso se tarda muchísimo tiempo, esa plasticidad del cerebro que se Ajá. habla no se cambia en días, eso tardas años. Entonces, en el momento en que tú cambias esa rutina y empiezas a no cumplirla, y te hablo, por ejemplo, de dejar de hacer deporte, el deporte para nosotros es básico, ¿vale? La liberación que obtenemos de dopamina del cerebro al hacer deporte, que antiguamente, cuando nosotros consumíamos, no era suficiente y tampoco practicábamos deporte,
ahora se convierte en algo básico para regular tu organismo. Ujú. En el momento que tú dejas de hacer deporte, ya estás faltando a una de las cosas más importantes de tu recuperación. Yo tengo una rutina para mí, para el deporte, me encanta ahora mismo, y si algún día empezara, por ejemplo, también a no lavarme los dientes, o a no hacer la cama, o a no fregar los platos, o a no ir a trabajar y levantarme tarde, esos son líneas rojas para nosotros, que oye, y no podemos pasar, pero que no pasa nada. Yo tengo una vida totalmente plena, normal, y me encanta, puedo decir que hoy soy padre, que hoy soy hijo, soy hermano, soy marido, puedo decir lo que tengo mis días, que soy también para matarme, porque mi mujer a veces me quiere matar, porque sí, porque tengo mis malos días, pero es que como Ya. todo el mundo tiene sus malos días, y ahora lo gestiono unas veces mejor, otras peor, pero me considero más, mira, aquí tenía un terapeuta yo que nos decía que cuando entramos en tratamiento somos extraterrestres y cuando salimos del tratamiento somos terrestres extras, ¿vale? Y es porque hacemos Está un buena esa. trabajo, sí, hacemos un trabajo interior muy grande y eso yo creo que de ese trabajo no tendría que hacerse solo los adictos, tendría que hacerlo todo el mundo, Claro. porque a veces sacamos mucho de... Totalmente. Has hablado sobre la importancia de estos hábitos que tienen que formar pues la persona, ¿no? En sus rutinas, en el día a día. Sabemos que los hábitos se forman en 21 días por lo menos, entonces hay que ser muy Sí, constantes y perseverantes en eso. Y también todas las actividades de movimiento, como hacer deporte, ejercicios, bailar también, todo lo que es movimiento ayuda a generar las hormonas de endorfina y dopamina, que son las hormonas de la felicidad, que ayudan a estar con un mejor estado de ánimo en el día a día y que es lo que se sí. necesita mucho. Ahora, ¿qué patrones has observado en las personas que, digamos, han pasado por este tratamiento y que han logrado estar sobrias ya durante años que conoces? Ujú. Sí, mira, los patrones suelen ser, porque esto se hace, hay una frase que es muy importante, que es con, sin y a pesar de. El tratamiento hay que hacerlo con pareja o sin pareja. Puede que sea que te haya dejado con hijos, sin hijos. Y a pesar de que le haya dejado el trabajo, a pesar de que tu suegra sea un coñazo y la tenga en casa, a pesar de que tenga 5 hijos o que no tenga ninguno. O sea, el tratamiento se puede y se debe hacer siempre, todo depende de ti, ¿vale? Entonces yo lo he visto con gente sobre todo, por desgracia, que no son demasiado jóvenes, cuando son Ujú. demasiado jóvenes también es difícil. He visto gente con 21 o 22 años hacerse su tratamiento de 4 años, un compañero Gonzalo que fue increíble y yo lo hice hasta el final y hoy está súper bien. Pero lo normal, la gente que ya está sufriendo mucho con el consumo, que ha tenido alguna consecuencia, ya sea laboral, sea de pareja, sea familiar, sea jurídica, Ujú. también, porque por desgracia tengo compañeros que han atropellado estando bebidos y han tenido que hacer el tratamiento. Bueno, esos son los que menos han terminado, fíjate, porque esos van muy forzados y no quieren realmente Mm. dejarlo. Pero nuevamente, los que consiguen adaptarse al tratamiento es los que han sufrido, por desgracia, muchísimo y tienen Ujú. unas consecuencias graves. ¿Cuáles serían, Miguel, estas primeras señales que tendríamos que detectar de estas personas que están pasando por este proceso, esta situación? Bueno, pues la mentira sería una de ellas, Ya. ¿vale? Empezar a notar desde la mentira la falta de higiene, el gasto extra, sí, el gasto extra de dinero, el cambio de amigos, cambio de actitud, por supuesto, nos volvemos más oscuros, nos volvemos más tristes, más enfadados, se disparan las emociones negativas en este sentido, el asentismo tanto escolar como laboral, el maltrato psicológico, físico, ya nos vamos a cosas muy evidentes, ¿no? Pero el empezar a mentir, que falta algo de dinero, yo no he sido, tal, ahí ya suele ser una constante en Se nosotros. vuelven ya demasiado mentirosos, digamos. Esa es una Sí, característica bueno, resaltante. pero que nos volvemos mentirosos y que nos lo creemos nosotros. Por Ujú. eso seguimos mintiendo, nos creemos que nadie sabe Se lo creen que las está mentiras, pasando. ya. Sí, sí, al final yo lo digo siempre que lo saben 2 personas, los vivos y los muertos. Todo el mundo sabe al final que consumimos y nosotros nos creemos que nadie lo Ujú. sabe. Y al final nos mentimos a nosotros, nos engañamos y nada, no cuela. Vale, ¿cuál dirías que es la mayor lección que te dejó esta situación de la adicción? La mayor lección, que lo más importante en esta vida es pedir ayuda y saber pedir ayuda.
Mira qué Pedir importante. ayuda es muy bonito, pero saber cuándo y no dejar el tiempo es más importante todavía. Porque hay veces que por dejarlo solamente el tiempo no se llega a pedir y ya está demasiado metido dentro y no conseguimos salir de ahí. Entonces, el pedir ayuda sin pensarlo, el pedir ayuda porque no hay nada malo en ello, todo lo contrario, te hace grande el ser pequeñito, te hace grande el ser humilde y te hace grande pensar que no eres perfecto, te hace grande pensar que fallas, al igual que todos fallamos. Entonces, Todos tenemos yo lo debilidades. que sí, lo que más me ha enseñado este entrenamiento, yo tengo mis problemas después de 7 años recuperado, prácticamente casi he tenido un problema y he tenido que pedir ayuda y ir al psicólogo a trabajar emociones, ¿vale? Ujú. Una Y frustración además, grande. ajá, y además saber Y, que saber pedir ayuda es una habilidad socioemocional también. Hay personas que lo consideran como un signo de debilidad, ¿no? El pedir ayuda piensan que sí, es como para personas débiles, etcétera, pero en realidad es una habilidad socioemocional, ¿no? En donde se requiere esta fortaleza de pedir ayuda en este momento de necesidad y como dices, pues nadie es perfecto. Así que hay que sí, entendernos así, como seres humanos que somos todos y darnos la mano también. ¿Qué mensaje, Miguel, le dirías a estas personas que están pasando, están sufriendo esta situación de la adicción? No sí. solamente ellos, sino sus familias también, y que necesitan de esta esperanza. Muchos están en esta situación de no saber cómo salir de ese camino y con desesperanza, pero más bien necesitan esa esperanza. Sí. Bueno, pues mira, hay un momento que nosotros tenemos cuando dejamos de consumir, entre consumo y consumo, que es cuando nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Cuando de repente se enciende una lucecita ahí, y dice, ¿cómo has podido gastar tanto? ¿Cómo has podido hacer esto? ¿Cuándo a tu hijo en el coche? ¿Cómo has podido hacer tal? Que es cuando realmente estamos sufriendo. Ahí lo normal sería volver a consumir para gestionar esa emoción de ese sufrimiento. Pero tenemos un tiempo, un pequeño tiempo, un espacio de tiempo en el que debemos de levantarnos y levantar la mano y decir, hasta aquí, necesito ayuda. Entre ese espacio de tiempo es el que puede salvar la vida. Y sé que todos los que están escuchando y que son adictos lo tienen, lo han tenido. Pero es más fácil volver a consumir para quitarnos eso rápidamente, que así es como funciona la enfermedad, que es de forma inmediata, la inmediatez, que tener que quedar mal, entre comillas, y trabajar. Pero a veces, si nos damos cuenta de que entre consumo y otro consumo cada vez se sufre más, solo tenemos tres salidas: salud mental, cárcel o cementerio. Wow, Puedes elegir lo que quieras, pero solo son esas. O recuperación. claro, claro que sí. Miguel, ya para terminar, si pudieras dar una lección, una enseñanza importante a aquellas personas que quieren ayudar a quienes están pasando por esta situación de adicción, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, ayudar. Pues mira, que es eso, es que pidan ayuda. O sea, que pidan ayuda de la forma que vean más conveniente, que se lo digan a su pareja, a su amigo, a su hijo, a su padre, a quien sea. Es decir, mira, tengo un problema, pero que se ingresen. Eso por supuesto. El tratamiento tiene que comenzar con un ingreso, un mínimo ingreso de unos 3 meses y ahí frenar cualquier estímulo que venga de fuera, porque nosotros consumimos por estímulo y si tienen la suerte de estar económicamente bien, que se hagan su ingreso para frenar este tren bala, que es lo que yo digo, siempre somos un tren bala que tenemos y necesitamos frenarlo poco a poco. Un tren bala no se para de golpe y eso es lo que haría. Ayuda, ayuda y ingreso. Muy bien. Muchísimas gracias, Miguel, por tu gran aporte en el programa el día de hoy. Qué importante que es esta habilidad socioemocional de saber pedir ayuda. Realmente nos hace grande ellos. Y no solamente las personas que pasan por esta situación de adicción, sino también quienes están cerca y son conscientes de lo que le puede estar pasando a esta persona, ¿no? Entonces, Ujú. darles ese pequeño empujoncito de recibir esta ayuda que es tan importante y es importante para todos realmente en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Miguel. Ya nos veremos más adelante nuevamente en otro programa. Gracias a ti, Consuelo, por la oportunidad de poder expresar y enseñar a la gente
lo que va el tema de la adicción, ¿vale? Muchísimas gracias y gracias a todos quienes han visto el programa de hoy. Como saben, las transmisiones siempre se dan los días sábados a las 9 de la mañana en Perú, 4 de la tarde en España. Recordemos lo importante de fomentar los valores, también la empatía, que es una habilidad socioemocional muy importante, de saber ponernos en el lugar de los demás, de sentir lo que sienten los demás. Un abrazo muy grande para todos.